El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy dispuestos a estudiar la palabra de Dios? Estamos gozosos y felices porque podemos escudriñar las cosas del cielo. Saben, el título de hoy lo dice todo: fieles al que nos ama eternamente. No hay un periodo en el cual Dios no ame al ser humano. Nos amó desde los tiempos eternos, antes que el mundo fuese. Él por eso murió por nuestras transgresiones, para que podamos ser salvos. Nos trasladamos rápidamente a aquel momento cuando Israel fue llevado en el cautiverio a Babilonia, aquel imperio, el neobabilónico, y por supuesto allí se encuentra Daniel explicándolo, tratándole de explicar la visión que el rey había tenido, y no entendía nada. Nadie, ni un sabio había podido explicársela, y entonces Daniel le habla de allí y le explica que su imperio, a pesar de que era enorme, había surgido en el 605 a.C., se proyectaba hasta el 539 y llegaría a su fin. No había nada que hacerle. No sería eterno. Los 4 imperios mundiales vendrían luego el momento cuando la piedra, que era la venida de Jesús, habría de terminar para siempre con este mundo. Pero ahora Daniel se encontraba en otra parte de su existencia. Era un adolescente en forma anterior, cuando le explicó a Nabucodonosor, pero ahora, por supuesto, el gran profeta de Dios allí es usado por el cielo también en este imperio, en una forma impresionante, siendo un ancianito de muchos días. Allí dice lo siguiente la palabra de Dios, otra visión que recibió. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. El conflicto él lo sentía, aunque no alcanzaba a entender del todo. ¿Por qué Dios no respondía enseguida? Es que nos preguntamos tal vez nosotros. Ignoraba acerca del terrible conflicto. El ángel Gabriel estaba luchando contra Satanás mismo y sus huestes, cuando Cristo mismo tuvo que venir en forma personal para vencer al príncipe del mal y para que esa gran revelación dada por Dios, que tiene que ver con el gran plan de salvación, hasta el día cuando Jesús comenzase a interceder en ese corto juicio investigador. ¿Saben qué notable? Yo oí esa voz de hombre que en las riberas del Ulai se lleva a cabo esto, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Cristo mismo estaba presente, no había forma. Y el versículo 17 agrega: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Bueno, está claro allí. La visión no es para tus días. Daniel, muchas cosas van a pasar, no vas a poder ver muchas cosas de esto, pero él pudo captar muchas cosas que el ángel le explicó. Aunque por supuesto la mayoría yo entiendo que no entendió. En el 457 sería dada la orden para que Israel saliese. Eso sí lo comprendió. Israel habría de salir. Los fieles de Israel habrían de salir para reedificar las murallas y el templo de Jerusalén, tal cual estaba dicho en la profecía de los 490 años primeros de los 2300 días. Allí encontramos entonces ese momento. Luego, en el 27, por supuesto que Daniel ya estaba en el descanso. Y ya vamos a encontrar enseguida esa parte. Pero es notable que en el año 27, de acuerdo a la profecía, Cristo vino a las aguas del Jordán y fue bautizado. Murió a la mitad de la semana, la última semana profética para Israel, en el 31 de la era cristiana, y en el 34 Israel es desechado ya por Dios como nación, porque dejó de cumplir el mandato de proclamar el evangelio eterno de la salvación. Y esa fue la razón por la cual existía ese pueblo, la razón por la cual el Señor eligió al pueblo de Dios. Así también nos puede pasar a nosotros hoy.
Pensemos bien, esta visión termina allá en el 1844, donde realmente después de 1810 años más, realmente Cristo pasaría a su último momento. Es nuestro momento, el momento cuando Cristo está intercediendo en el santuario celestial. El momento cuando debe terminar la obra de Dios. Apreciado amigo, apreciados hermanos, entendamos esta realidad en forma profunda, porque es así. ¿Por qué Daniel fue muy amado? Los textos lo dicen, vamos a leer. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel era fiel a Dios en todas las cosas. Por eso desde la juventud plena, un adolescente fue usado en Babilonia. Ahora se encontraba en Medo-Persia. Y entonces él aún estaba hablando en oración. Estuvo muchos días orando y clamando a Dios para que el Señor realmente le explicara. Y el ángel comienza a decirle que él realmente había sido usado por Dios desde el comienzo, que Dios no se olvidaba de él, pero la lucha era terrible con el autor del pecado. Sepamos, mis apreciados hermanos, porque ya Cristo lo dijo desde el comienzo a Adán y a Eva, estando en los portales del Edén, que Satanás siempre había de luchar contra el pueblo de Dios. La lucha es así, es más allá de lo que podemos entender. El verso 23 agrega: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Está claro allí de otra vez. Tú eres muy amado. Aquel hombre que clamaba a Dios como a un amigo. Aquel hombre que pedía al Señor que el Señor lo protegiera, lo guiase y le revelase las cosas. Desde su juventud había aprendido estas cosas. Todos los días había estado en comunión con Dios. Por lo tanto, estaría así siempre, hasta el día cuando llegaría el fin de su existencia. Pero aquellos hombres malvados, porque realmente no podemos ser de Dios y al mismo tiempo andar con el mundo. Y en aquel entonces fue tramada una trampa que vamos a leer a continuación, en aquellos que estaban en las 120 provincias que eran de los medos y persas. Ese imperio estaba dividido de esa manera y Daniel era el principal. El odio, los celos, la envidia comenzaron a trabajar, dice el texto. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es notable este pasaje y es un texto para autoexaminarnos. Ninguna falta se encontraba en Daniel. Los hombres que eran malos lo miraban, no encontraron manera de acusarlo, no había forma de encontrar algo, algún desliz. Tan fielmente cumplía los deberes ante el Estado y también con su Dios. Entonces ellos pensaron de esta forma, como dice el texto bíblico. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Sabían muy bien. Solamente vamos a encontrar contra este Daniel una manera. Él ora a un Dios aparte, de manera que vamos ahora, y en aquel tiempo el rey se consideraba guiado por el cielo o guiado por los dioses, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, no hay amistad entre la luz y las tinieblas, mis amigos, así como encontramos en la pantalla. No hay. Por lo tanto, el plan fue tramado, y leamos. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El foso de los leones estaba preparado para los enemigos del rey. De manera que estaba todo listo, tramado por aquellos hombres malos, y que llenos de celos rodearon al rey y le dijeron: hemos elaborado un plan. Y saben que Darío fue halagado y se sintió honrado, le pareció bien el plan. Él era el rey después de todo, el que mandaba todas las cosas, y cuando él firmaba de acuerdo a la ley, eso tenía que cumplirse sí o sí.
Yo imagino a Daniel, porque Daniel trabajaba al lado del reino. Era el hombre principal del reino, allí de Medo-Persia. Por lo tanto, el engaño que había sido tramado fue ahora, Daniel se enteró de esas cosas después. Vamos a leer. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Le recalcan esto al rey, de manera que el rey, con toda la conciencia de que la ley de Media y de Persia no podía ser traspasada o abrogada, como dice allí el texto bíblico, de manera que él firma el decreto, porque en el espacio de 30 días nadie podría pedir nada a nadie, tal cual dice la palabra de Dios. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y Daniel allí quedó. Yo pienso que Daniel en ese momento pensó más en Darío. Qué lástima. Darío, tantas veces has escuchado las cosas de Dios. Has escuchado inclusive que el reino de Medo-Persia estuvo guiado por el cielo y de Ciro, él conocía todo. De manera que estaba revelándose, pero así pasa con todo ser humano. O nos revelamos o no. Pero a mí me llama la atención en cuanto a Daniel. Daniel era un hombre que era fiel, pero predicaba el Evangelio. No puede haber hombres que predique realmente el Evangelio si no sirve a Dios de todo corazón y se une a lo que tiene que ver con la tarea enorme de luchar contra el pecado en un mundo turbulento como en el cual nos encontramos. Lealtad inconmovible. Así son los hijos de Dios. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Al fin de la historia de este mundo, cuando sabemos que se está terminando el tiempo de la gracia de Dios. Leemos así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bueno, no cambió Daniel por eso su relación con el cielo. No le importó, él sabía que él existía siempre, estaba en la presencia de Dios. De manera que no temió de nada, fue como lo hacía siempre y abrió las ventanas. Podría haberlo evitado, Daniel, podría haberse encerrado en la pieza y orar simplemente, pero no. Él abrió las ventanas como lo hacía siempre y oró con fe, pidiéndole al Señor que el Señor cumpliese su promesa, de que Israel realmente y los fieles arrepentidos pudiesen retornar a restaurar las murallas que realmente tenían que ser restauradas. Y dice así lo siguiente, el texto 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Allí estaba la trampa ya hecha. Allí se encontraban los hombres y lo vieron. Ahora sí, caíste en la trampa. Habrán dicho aquellos hombres tremendamente engañosos que habían trazado todo el plan. Esta lámina es oscura, triste, porque realmente allí Darío siente un golpe en su vida en forma muy grande. Pero gracias a Dios, Darío estará un día en el reino de los cielos si realmente somos también nosotros fieles. Leamos el texto. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Bueno, no te hace caso, de ninguna manera. Así que ahora, y tú firmaste el decreto, y continuemos leyendo. Yo puse allí una frase: obediencia, fidelidad y testimonio. Porque es lo característico, no podemos ser obedientes y ser fieles y dejar de testimoniar por Jesús y el reino de los cielos y lo que tiene que ver con el gran plan de salvación. Cristo vino a este mundo para salvarnos, dejó un trono eterno de gloria para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Pero ahora continuemos con este relato asombroso y dice lo siguiente. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. La lucha fue también dramática. El autor del pecado luchaba para destruir a Daniel. Él había llegado a los hombres enemigos para que lo destruyesen. Habían trazado un plan
firmemente. Esto me hace pensar a mí en la proclamación del Evangelio en la hora del fin, ahora que nos toca a nosotros. Planes terribles. Si predicamos como tenemos que predicar, se levantarán contra el pueblo de Dios. Pero vamos a temer. Daniel no tuvo miedo alguno acerca de ello, en absoluto, sino que hizo lo que tenía que hacer. Entonces ahora van aquellos hombres y le dicen claramente, le rodearon al rey, le dijeron, no hay escapatoria. La ley de Media y de Persia no puede ser cambiada, no puede ser abrogada. Por lo tanto, tienes que decidir ya, echarlo en el foso de los leones. Y el foso de los leones era el lugar donde realmente indicaba la rebelión contra el mismo rey. Y dice así la Biblia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué frase linda hay allí, ¿verdad? Cuando el rey se ve obligado, tiembla, sin duda que estaba llorando. Y dice Daniel, ¿y saben por qué digo esto? Porque los reyes, por supuesto, si él consideraba a Daniel como un enemigo, no habría de acompañarlo hasta su última existencia. Él creyó que realmente el Dios Todopoderoso, él conocía la historia, sabía cómo había sido con Babilonia, sabía cómo ellos habían tomado el poder por la mano poderosa de Dios. De manera que el Dios tuyo, al cual tú continuamente, ¿qué dice allí? Sirves. Que Él podrá librarte. Daniel, ¿será que realmente Él puede librarte? Él te salve. Y saben, esa otra lámina tiene otro color porque simplemente por una cosa, está ilustrando algo. Realmente la fe poderosa, pero no solamente de Daniel, porque Daniel iba conforme al mandato de Dios. Darío regresó al hogar, ordenó que ni un instrumento músico fuese tocado. Y por otro lado, había silencio total y aquel hombre clamaba a Dios por Daniel. El hombre que encontró a Dios en esa noche tremenda, ese rey, el rey Darío. Y vamos a leer el texto. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Me llama la atención de nuevo el pasaje bíblico, el acercarse al foso de los leones, a voces, habla Daniel con voz, ¿cómo dice? Triste, con voz llorosa diríamos. Daniel, yo cometí un grave pecado, un tremendo error, pero hay un Dios en los cielos. Ha podido librarte de estos leones hambrientos. Y se escucha la voz ahora poderosa de quién, de Daniel, por supuesto, leamos. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Las cosas eran claras. Le dice, oh rey, y con esas palabras que se usaban, ¿verdad?, en aquellos días, para siempre vive. ¿Sabes, oh rey? Yo no tengo la conciencia cargada de nada. El Dios de los cielos envió su ángel y cerró la boca de los leones. Aquí estoy. Yo imagino la alegría del rey Darío. Veo allí en Darío cambiar su rostro, su ser entero cambió. Y ahora se sintió cerca del Dios poderoso, vio el poder de Dios, que había enviado un ángel, había un Dios admirable, un Dios eterno, un Dios maravilloso, que habría de guiarlo siempre hasta el día cuando Daniel dejase de existir, y aún el imperio mismo de él sería guiado por el cielo si él se entregaba en las manos de Dios. Darío meditó profundamente. Por eso les dije recién, Darío encontró al Salvador en una noche muy dramática. Ahora continúa diciendo la palabra de Dios lo siguiente. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Allí fue sacado del foso y dice así la palabra de Dios.
Es notable esto. Fue sacado y se fijaron todos. Yo me imagino como que ellos estaban mirando y miraban los enemigos que se rodearon todos a Daniel. No había rastro alguno, ni un león de esos leones más poderosos y hambrientos habían podido hacerle algo, absolutamente nada. Y el Darío observa ese cuadro, observa el cuadro dramático, observa el poder del Dios viviente ante la presencia del cual se encontraba él. Entiende más de cerca lo que es el pecado y la rebelión contra Dios. Por lo tanto, ahora comprende más de cerca la relación de Daniel con Dios. Él quería ser también igual ahora. Él quería cambiar su vida y la forma de ser, y lo dice el texto siguiente. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Este pasaje nos lleva, y lo traigo hasta nuestros días. ¿Olvida Dios a sus hijos? Amigos míos, si nosotros predicamos el Evangelio, vuelvo a repetir, con el poder que tenemos que predicar en la última amonestación, en la hora final del gran conflicto, evidentemente se levantarán los hombres feroces en este mundo. Todo poder de esta tierra será usado contra el pueblo de Dios. Pero ¿habrá de temer los hijos de Dios? ¿Habrán de temer? ¿Habrá de temer el pueblo de Dios? No. Porque el que realmente se entrega en las manos de Dios será usado por el cielo. Este gran conflicto no va a terminar sin una feroz lucha, feroz conflicto. El rey dio la orden y aquellos hombres malvados fueron echados dentro del foso de los leones y ni habían llegado al fondo del foso cuando los leones enfurecidos destrozaron, quebraron todos los huesos de los opositores. Quedó revelado ante todo el imperio lo que realmente había acontecido. Testimonio ante el mundo conocido de aquel entonces. Apreciado amigo, apreciado hermano en Cristo, ¿estamos realmente nosotros dispuestos a hacer esta obra? ¿Entendemos realmente lo que es el cristianismo? ¿Entendemos lo que es seguir a Jesús? Aquel que dejó un trono de gloria, vino a un mundo triste, enlutado para salvarnos. Y cuando llegó la hora se entregó a la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo. Cuán grande es pensar en esto. Cuando pensamos en estas historias tenemos que recordar, el ángel le hace una promesa a Daniel. Él mismo le escribe, en el libro de Daniel lo encontramos en el último capítulo y vamos a leer, ¿qué dice allí? Solemne promesa hecha a Daniel. ¿Por qué era solemne esa promesa? ¿Por qué? Porque tal vez podemos decir hoy la promesa más grande que se nos puede hacer hecha es que vamos a vivir para siempre. Pero tenemos que ser fieles. Dice allí el texto 13, lo siguiente, el capítulo 12. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, es un texto profundamente significativo. El ángel se lo dice con claridad a Daniel. Eso lo llenó de ánimo a él, como debe llenarnos de ánimo a nosotros hoy. Y aun aunque estemos en tremendo y terrible conflicto en este mundo al predicar la verdad, estoy hablando de esto específicamente, al anunciar el mensaje del tercer ángel, que habrá de ir directamente con los poderes más grandes de este mundo, contra los poderes más grandes de este mundo. El Señor hace estas palabras nuestras también, y tú irás hasta el fin y reposarás. Lo último que puede acontecer es el descanso. El descanso hasta cuando Jesús regrese, ¿verdad? Dice, y te levantarás para recibir tu heredad, ¿cuándo? Al fin de los días. Y aquí quiero explicar algo. ¿Por qué? Para entender la promesa, tenemos que llegar a comprender más de cerca esto. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Fin de los días de él. Ya era ancianito, él iba a morir. Él no podía ver, ya vez tras vez el ángel le había dicho que esa visión era para el tiempo del fin. Daniel no alcanzaba a comprender muchas cosas, pero confiaba en el Dios Todopoderoso. Y saben, acá está el secreto. Y tú te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo? Al fin de los días. Y el ángel estaba hablando al fin de los días proféticos. Después que, de manera que estaba hablando de que Daniel ocuparía un lugar especial en la resurrección especial. En la gran resurrección especial, Daniel se levantará. No solamente él, habrá otros hombres que no hicieron la voluntad de Dios y se van a levantar. ¿Acaso Jesús no les dijo a los fariseos rebeldes y demás y saduceos
que se levantarán para clamar y llorar en aquel día. ¿Acaso no sabemos que también se levantaría Pilato y otros hombres que se rebelaron, Herodes y otros que se rebelaron contra Dios, estarán en esa resurrección? ¿Cómo estaremos nosotros? Si cumplimos con el plan divino, si andamos en sus caminos, si hacemos la voluntad de Dios, el Señor estará con nosotros. ¿Entendemos, hermanos? El Señor habrá de libertar a su pueblo. Dios quiere ahora que nosotros demos un testimonio viviente, poderoso, lleno del poder de Dios, para que realmente el mundo se arrepienta, o sea, los sinceros hijos de Dios salgan de la desgracia del pecado. Y ahora continuamos leyendo los textos del capítulo 12, pero en el versículo 1 y 2, donde se narra esa resurrección especial. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este texto es realmente maravilloso. Yo quiero usar un poquito las palabras. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo. Habla de que Cristo dejaría de interceder. Jesús dejaría de interceder ya por la raza humana, y eso está a las puertas. Pero antes de que Jesús deje de interceder, en ese día nosotros tenemos que proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque el fin de lo contrario no vendrá. Cristo lo dice muchas veces. El Apocalipsis está lleno de pasajes acerca de lo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Acá dice que entonces tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro, ellos se van a levantar en ese día glorioso y saldrán de la tumba también. Daniel, tu obra no es en vano de ninguna manera. El Dios de los cielos te ha guiado y te guiará. No temas nunca jamás a la muerte, lo que me dice a mí y lo que te dice a ti en el día de hoy. Todos los que se hallen escritos en el libro, ¿tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Es lo que el Señor nos pregunta hoy. Daniel estaba seguro de eso porque él constantemente oraba y pedía al cielo que Dios lo guiase y lo acompañase en forma tremenda en medio del paganismo y ante las cortes más grandes del mundo. Leamos a continuación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué cuadro será ese? Porque a veces nosotros pensamos muy pequeñas las cosas. Cuando en la resurrección especial se levanten los amigos de Dios que proclamaron el Evangelio eterno. Qué tremendo será eso. Y el ángel le asegura a Daniel, tú vas a estar en ese día. Y aún los que realmente se opusieron tenazmente a la obra de Dios en tus días también van a estar, se van a levantar para ver lo que esto significa. Cuando el príncipe de la vida venga en gloria y majestad, en ese día tremendo. Pero el texto 3 agrega, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Somos nosotros, el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquellos que conocemos las profecías, que entendemos todos el mensaje de la salvación, estamos listos y preparados para hacer las cosas del cielo cuando tienen que ser hechas. Mi hermano, yo quiero recalcar de nuevo, porque hay peligro que nos perdamos con la Biblia en la mano. Vuelvo a repetir eso, y lo dije ya 10.000 veces tal vez. Pero con la palabra de Dios en la mano, si no es esa palabra de Dios, no penetra en nuestro ser a través del Espíritu de Dios y nos transforma en hombres y mujeres como fue Daniel en su fidelidad, no llegaremos al reino de los cielos. A Daniel le tocó predicar ante las naciones más grandes del mundo, los reinos del mundo. A nosotros también nos toca ahora, al fin del tiempo, hacer esta obra. Pero ¿qué pasa? ¿La estamos haciendo? Lo digo esto para que meditemos profundamente. ¿La estamos realmente haciendo como debemos hacerla? Ahora bien, no estamos solos en el gran conflicto. Mientras pensamos en la batalla, mientras pensamos en el drama de lo que es ese conflicto, mientras pensamos en lo que esto es, recordemos también que así como Dios estuvo con Daniel, estará con ¿quiénes? Con nosotros si somos fieles.
y si andamos en los caminos de Dios. Pero no tergiversemos la verdad de Dios quedándonos quietos, yendo a la iglesia tranquilamente y allí, bueno, está bien, disfrutamos de algún culto especial y salimos robustecidos. Tenemos que hacer eso, por supuesto, pero además de esto, o sea, como consecuencia de toda esa fidelidad, nos lleva a ¿dónde? A ser soldados de Cristo, como lo fue Daniel. No hay nada que hacerle, pero no estamos solos. ¿Quién está? ¿Quién es el que aplastará a la serpiente para siempre? Ya fue aplastada cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pero el conflicto dura y durará hasta el final del milenio inclusive, cuando el Señor va a destruir a Satanás para siempre. Pero ahora Jesús está obrando por nosotros en el santuario celestial. Allí se encuentra, de acuerdo al simbolismo que ya conocemos, la doctrina del santuario tan hermosa, ¿verdad? Leamos allí el texto, el capítulo 4, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El apóstol Pablo ahora en forma enfática le habla a sus hermanos hebreos. ¿Y de quién estoy hablando? Del apóstol San Pablo, de ese hombre valiente y poderoso, tremendamente poderoso, que se convirtió, era enemigo de Dios, me refiero a Jesús, creía que era un falso Mesías, por lo tanto, él respiraba amenazas constantemente, pero cuando escuchó el llamado de Dios, dio en su vida un vuelco de 180 grados, así como nos puede pasar a nosotros. Él sabía que lo único que, por la razón de existir para él, era predicar el Evangelio y llevar adelante el camino de un Cristo resucitado y que vendría otra vez para darnos un hogar eterno. Ahora nosotros sabemos que Jesús está intercediendo en la última hora de la historia humana. Pero mi apreciado hermano y amigo, te pregunto, ¿estamos nosotros realmente viviendo a la altura del tiempo profético en el cual entendemos, no como el caso de Daniel que no entendía muchas cosas, pero nosotros las entendemos, lo conocemos, sabemos que es así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las obras de Dios? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros solos no podremos jamás. Y tal vez ese es nuestro problema. Tal vez no estamos haciendo como Daniel encontró su poder en las horas difíciles de su vida, en las horas difíciles de su pueblo también. Por eso ahora el apóstol Pablo y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, el oportuno socorro. O sea, Dios está dispuesto a resolver nuestro problema, nuestro temor, nuestra indiferencia, nuestra forma de ser en cuanto a no sentir vibrar nuestro corazón con llevar adelante el último mensaje de amonestación a un mundo que está totalmente lejos de Dios. Está como Sodoma y Gomorra, se encuentra igual que en los días de Noé, tal cual Jesús dijo, Cristo va a regresar y prediquemos o no nosotros, Cristo va a terminar la obra igual, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. Daniel se confiaba en ese Dios infinito. Daniel sintió y supo que inclusive el príncipe de la vida había sido enviado para que él pudiese entender más. Supo porque el ángel Gabriel le dijo, Daniel, yo no he podido venir antes porque el conflicto era recio, era tremendo. Y el principal de los príncipes, el ángel le contó, tuvo que venir en auxilio. Solamente Cristo podía librarlo de las legiones satánicas. Así también hoy, el pueblo de Dios no podrá terminar la obra mientras no acuda a aquel que solo Él lo puede. Pero nosotros necesitamos esa entrega para ser salvos. No hay otro camino. Apreciado hermano, apreciado amigo, debemos entender, leer la palabra de Dios, estudiarla con oración, clamar a Dios. Miremos hacia lo alto, miremos al cielo todos los días y clamemos para que realmente la obra termine pronto. Pero no ganamos nada con clamar a Dios y no hacer lo que tenemos que realizar. Todo
es hecho conforme a la voluntad humana. Por supuesto que tiene un límite. El Señor tiene a aquellos que van a terminar la obra. Él sabe muy bien acerca de esto. Ahora bien, allí en San Mateo capítulo 10, el verso 32, leemos lo siguiente. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si sentimos en este momento la impotencia, y saben, cosa bien hacemos. ¿Cómo se sentía el rey Darío en ese momento? Se sentía con poder cuando fue en la mañana a hablar bien temprano. Daniel, tú sirves a un Dios constantemente. Él ha podido librarte de los leones. Tenía que tener fe para decir eso delante de todos los hombres que en forma burlesca sin duda estaban al lado allí, escuchando las palabras del rey que se había puesto de parte de un esclavo que era Daniel. Pero saben, se escuchó la voz clara del gran hombre de Dios. Así también debe ser nuestra voz hoy. Todo aquel que no tiene fortaleza, no hay argumento. Allí dice el texto bíblico, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres. ¿Y qué significa eso? Confesar que Cristo es el Rey, confesar que Cristo murió, confesar que Cristo pronto volverá, que las profecías se han cumplido todas, que el tiempo de la gracia está por terminar, que existe ya la bestia y su imagen. Solo faltan, pocas cositas que tienen que ver más bien con la persecución. Pero mis hermanos, nunca llegará ese tiempo a menos que ese pueblo de Dios no despierte. Ahora yo digo esto, ¿sabes una cosa? El Señor tiene su pueblo, aún fuera del remanente en esta hora. Lo tiene y pronto va a terminar la obra con ese pueblo. Miles saldrán, reyes de la tierra, como fue aquí en aquel entonces, también saldrán para terminar con la obra de Dios. Pero estamos dispuestos a confesar porque nuestra salvación está en juego. Ese es el asunto. Es nuestra salvación. Debemos cambiar la forma de pensar, debemos de cambiar la forma de analizar el tiempo de nuestra vida. Cada día pertenece a Dios. ¿Cómo arreglar las cosas y el tiempo para que tengamos tiempo de predicar? Escucha bien lo que estoy diciendo. Para que tengamos tiempo de llevar adelante el mensaje. Dentro de pocos días va a comenzar el seminario que tiene que ver con las profecías de Dios y que tiene que ver con todo lo que es la salvación. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Estamos dispuestos a colaborar y a resolver los días nuestros? Porque entendamos que estamos vivos porque Dios quiere que vivamos para siempre, por la eternidad. ¿Sabes? Si te arrepientes, el Señor obrará poderosamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y saldremos y encontraremos las fuerzas necesarias. Por eso el himno de los heraldos del Rey dice lo siguiente. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da.
mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué día grande será, está tan cerca, ¿verdad? La promesa hecha por Dios se cumplirá en nuestros días si tan solo nosotros queremos cambiar la historia de este mundo. El poderoso Salvador que nos ama eternamente intercede por su pueblo sobre todas las cosas, por eso estamos aquí todavía. Pero pronto o muy pronto habremos de llegar en las playas eternas que nunca más dejaremos porque el Señor nos ama mucho. Por eso Cristo nos dice allí en el Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 10, lo siguiente: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tal vez puedas sentirte avergonzado al hablar a tu vecino, a quién vas a comprar los alimentos. Puedes sentirte avergonzado en la ciudad o pueblo donde estás, pero recuerda lo que Cristo está diciendo. Y en esta hora donde vemos el cumplimiento fiel de todas las profecías a través de todo el tiempo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Somos de veras soldados de Jesús. Andamos en sus caminos como Cristo mismo enfrentó el pecado. Somos realmente, pertenecemos al ejército de Cristo, porque realmente el hombre ocupará un lugar privilegiado en la eternidad. Cuando estemos con Cristo, el Señor habrá de reunirnos y presentarnos ante todo el universo asombroso del Todopoderoso. Ellos, por ellos morí, por ellos di mi vida, los comprendo muy bien, sé cuán tremenda fue la lucha de ellos, pero ahora reinarán por los siglos de los siglos. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Dice, desde antes de la fundación del mundo. Amigos míos, que estas palabras sean nuestro consuelo permanente. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios, él habla acerca de estas cosas de esta forma. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es hermoso leer estos textos, porque Dios podría obviado, o mejor dicho, podría haber obviado la historia de Daniel, o la historia del foso de los leones. Pero el Señor la dejó registrada e inspiró a Daniel para que le escribiese esas cosas. ¿Por qué? A fin de que realmente nosotros entendamos la parte que nos corresponde, para que tengamos fe y confianza en Dios. Dios no cambia. Antes, para Adán y Eva fue también difícil encarar aquella civilización. Para Noé fue terrible. Y para los días de Cristo fue terrible también. Nosotros queremos ser diferentes, o nuestro tiempo es distinto. No. El mundo es el mundo, el pecado es el pecado. Denunciemos con claridad lo que es el pecado. El Señor está con nosotros y Él habrá de acompañarnos. Él nos dejó el ejemplo. Hizo escribir a los hombres de Dios para que tú y yo entendamos las cosas del cielo. Por eso dice el texto 12 lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y saben que yo me siento sacudido cuando leo esta frase. Así que el que piensa estar firme, mire que dice allí, que no caiga. Tal vez nosotros nos sentimos firmes porque conocemos toda la verdad de Dios. ¿Qué cosas no entendemos? ¿Qué no comprendemos? Tal vez el tema de hoy podría ser que el pecado mayor que tiene el pueblo de Dios en este momento es no proclamar las nuevas eternas a un mundo perdido. No decir con claridad el mensaje del tercer ángel y llamar a los hombres al arrepentimiento, como Dios quiere que lo hagamos. Así que me dice Dios a través del apóstol Pablo: Rubén, si piensas estar firme, cuidado, examina tu vida, examina cómo estás. ¿Tienes el valor para encarar la última batalla? ¿Estás decidido definitivamente? ¿O tienes vergüenza? ¿O dices tal vez, yo ya he hablado muchas veces, he predicado a los vecinos tantas veces, nunca escuchan? ¿No será que nosotros somos responsables de eso? Porque cuando el Espíritu de Dios está entronizado en el corazón humano, todo cambia. Absolutamente todo. Ahora bien,
tierno y amado de Jesús, que hace a su pueblo a nosotros, ¿verdad? Allí en el Apocalipsis capítulo 22 leemos así: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene pronto. Él le dice a Juan, que estaba en el cautiverio en Patmos mucho tiempo después de lo que estuvimos estudiando hoy: y aquí yo vengo pronto. Y le habla de una forma muy particular, porque el Apocalipsis 22 debe entenderse en el mismo contexto que estábamos estudiando recién. Es el capítulo especial en donde el Señor menciona una y otra vez: he aquí está terminando, hijo mío, entiende que todo se termina. He aquí yo vengo pronto, y la razón por la cual vengo es porque quiero darte el galardón de una vez por todas. Quiero que vivas para siempre. Dios no se alegra. El universo entero contempla este mundo angustiado, dramático, triste, en el cual nos encontramos viviendo. ¿Qué dice el universo acerca de nosotros? Jesús nos llama el tierno pastor, el que dio su vida para salvarnos. Y Él recalca lo siguiente en el versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Allí recalca algo: yo no soy cualquiera, dice Jesús. No soy un profeta más. Soy el Dios viviente, el que existo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y pone el ejemplo de la alfa y la omega, las letras del alfabeto griego, la primera y la última, para que entendamos que fuera de Él no hay. Ese fue el que encaró al autor del pecado y venció por nosotros. Pero nosotros cubrámonos de la justicia de Jesús. Salgamos como Cristo salió, con valor, con entereza, con poder, porque ha llegado la hora. Piensa si Dios no está yendo las cosas en torno tuyo para que tú realmente cumplas esa misión. El Señor nos llama tiernamente, por eso dice el verso 14: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué texto más hermoso es este? Bienaventurados, felices de aquellos, los que lavan sus ropas, de manera que ¿cómo están nuestras ropas? Sucias, manchadas. Dios no vino a salvar a los que se creen justos. Dios vino a salvar a aquellos que investigan su vida para que realmente el Señor pueda perdonar los pecados. Porque recordemos que para que el Señor pueda borrar nuestras transgresiones y pecados, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos en primer lugar sentirnos pecadores. Sentirnos que tenemos una tremenda falta ante Dios. Y nuestra falta mayor puede ser la terminación de la obra de Dios, y que no estamos luchando como tenemos que luchar. Simplemente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora bien, por eso el seminario será dado. Será dado para que podamos entender una hermosa carpeta que contiene una guía dividida en tomos especiales, módulos, para que podamos, que es un seminario especial para entender las cosas de Dios. La palabra de Dios es la guía de ese seminario. Podremos escribir en nuestras lecciones porque allí estarán para eso, y las vemos en la pantalla con toda nitidez. Hay explicaciones que nos ayudan a entender algunas cosas que no entendemos. Habrá diálogos, habrá todo lo necesario para que se pueda realmente, no nosotros mismos ser convertidos, sino también nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellos amados que realmente los queremos y queremos pronto verlos en la eternidad. Este diagrama será nuestro también, porque cada material de esto será nuestro, si tan solo nosotros participamos del seminario. Pero yo no he hablado hoy por el seminario solamente. He hablado mucho más que eso. He hablado para que juntos participemos acá en la tierra, para que juntos también lleguemos a la eternidad. Mientras ponemos nuestras posesiones, mientras ponemos mucho en los talentos que Dios nos dio, lo que tenemos, hermanos míos, el Señor en este seminario quiere acercarnos a Dios como nunca antes, para que nuestra experiencia personal cambie y andemos mejor junto a Jesús, junto a ese pueblo maravilloso. Oh pueblo, pueblo glorioso. Oh pueblo,
valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor, para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Vamos a orar, mis amigos, pidiendo al Señor que de veras nos permita llegar pronto a ese mundo nuevo y eterno. Padre amado, gracias por todas las cosas que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por tu amor insondable que permanece para siempre. Te rogamos que nos ayudes, Señor, para que con gozo podamos compartir las verdades eternas de lo que significa tu regreso y tu victoria en la cruz del Calvario. Acompáñanos con poder, te lo suplicamos, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, te guarde y te sostenga para que juntos estemos en la eternidad.